publikoa da, granotikoa da, da hemen jorratutako gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak eragile batean etorri dira eta kontratua ezean, hemen azaldutako irizpide gaibideak grabatzeko eta bertako hemen ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía y los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que hay consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se tienen. Punto único es la moción de los grupos municipales EAJ, PNV y PSE contra las amenazas y ataques sufridos tanto en el domicilio privado de representantes políticos electos como en las propias sedes de partidos políticos. Voy a pasar a leer la moción conjunta que presentamos ante las amenazas y ataques que habría sufrido tanto en el domicilio privado de representantes políticos electos como en las propias sedes de partidos políticos, los grupos municipales abajo siguientes queremos manifestar la siguiente moción. Punto 1. Nuestra más absoluta condena que viene por rechazo a estas agresiones a la intimidad personal, a la libertad colectiva, a la democracia participativa y a los y los representantes de la voluntad política de la voluntad popular. 2. Nuestra solidaridad con las personas y los partidos políticos que se han visto amenazados y cuyas sedes y domicilios han sufrido ataques violentos. 3. Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo como instrumento más eficaz, con el respeto al diferente, con la convivencia y con la paz y libertad como valores humanos. Bueno, es una moción conjunta. No, lógicamente, como la firmamos conjuntamente, estoy totalmente de acuerdo y, por caso, lo único que quisiera subrayar es que se han dado grandes avances por la paz y que no se produjeran este tipo de actuaciones y creo que no tenemos que dar ni un paso atrás. Esto es una propuesta, una moción lo más sencilla y que únicamente alerta claramente y protesta porque quizás las últimas cosas que han tenido lugar en los últimos 15 días o un mes más o menos, creo que son un paso atrás en la conquista de la paz y de la convivencia. María Bonita. Bai, sí. ¿Sí que? De acuerdo, ¿se me ha oído? Vale, sí, baita. Bai. No hay más silencio. No tengo nada más que aportar. Vale. Nero. Bueno, nosotros en los términos que está redactada la moción, en principio nos vamos a abstener. En ese momento nos vamos a abstener. Desde luego, Euskal Herria Bildu ha demostrado en cantidad de ocasiones su desacuerdo con este tipo de acciones. Entendemos que están fuera de todo lugar. Se sitúan totalmente fuera de la estrategia política de EH Bildu. Y seguiremos trabajando para que a favor de la convivencia y para que todas las personas sigamos teniendo todos nuestros derechos. Entendemos que hay que seguir trabajando juntos y dando pasos juntos y bueno, es nuestro compromiso y así lo reafirmamos. Bueno, nos está redactada la moción, no la vamos a suscribir. ¿Alguna cosa más? ¿Alguno no? Votamos, entonces. Bozkatzen dugu, bai? Aldeko botoa. Abstentzioa. Bueno, besterik ez dagoenez, bukatu izaten baten, no? Bai? Vale, venga, agur.
Bueno,